por el mundo porque ese es el que me va a sacar a mi bebé. Pregunta, ¿se necesita un especialista para parir? No se necesita un especialista para parir. Ustedes tienen todo para parir. La especialista en parir es la mujer. No hay mejor especialista para parir. ¿De acuerdo? Entonces, tienen que entrar con estos nuevos conceptos. No es un acto quirúrgico, no es un evento peligroso y no se necesita un especialista para parir. ¿Por qué? Porque si nosotros entramos con el miedo, sobreactuamos. Y si sobreactuamos, manejamos una cascada de intervención. Ejemplo, mamá llega con el doctor y le dice: ¿sabe qué, doctor? Ya quiero que salga, porque ya van 10 horas y tengo mucho dolor y tengo miedo de que algo salga mal. Entonces el doctor absorbe el miedo y dice: sí, cierto, ya tiene 10 horas, vamos a inducirle, vamos a producirle los dolores. Entonces le ponemos la oxitocina. Y entonces el útero se empieza a aplastar más fuerte, la mamá tiene más dolor, el bebé no le da tiempo de recuperarse y nace un bebé estresado y nace una mamá estresada. De un miedo llegamos a sobreactuar y finalmente terminamos en una cascada de intervenciones que una nos lleva a la otra. Y el parto humanizado, ¿dónde quedó? Y la mujer capaz de parir, ¿dónde quedó? Ahorita vamos a ver algunos puntos importantes. Así es que solo existen dos tipos de parto: el parto empoderador y el parto desempoderador. El parto empoderador, no sé si han escuchado estas frases: empoderarse. Empoderarse es decir: yo puedo, yo tengo el poder, ¿de acuerdo? Es una mamá que quiera decir: yo parí. Si fue cesárea, yo tuve la fortaleza de entrar a un quirófano, pero yo lo decidí, yo tengo la fortaleza, yo tengo el poder. Eso es empoderarse. ¿Cómo sabemos que una mamá tuvo un parto empoderador? Escuchen, dice: fui a la clínica a parir, o parí en mi casa. O sea, yo parí. Cuando tenemos un parto desempoderador, la mamá dice: fui con el doctor a tener a mi hijo, el doctor me sacó a mi hijo, gracias al doctor por haberme hecho el parto. ¿Quién hizo el parto? Entonces esto significa que la mamá salió sin poder, nunca entendió que la que tenía que parir era ella, no el doctor. ¿De acuerdo? Y entonces necesitamos mucha autoconfianza, ¿sí? Y no necesitamos tanta ayuda. ¿Ok? Por lo tanto, para la lactancia también necesitamos una madre empoderada, porque si mamá pudo parir, tiene la autoestima a flor de piel. Dice: yo pude parir, yo pude traer a mi hijo al mundo, yo solita, yo tuve la fortaleza, y entonces va a decir: yo puedo también darle pecho. Una mujer que no estuvo empoderada, un bebé que no nació empoderado, va a decir: no, es que yo no puedo, también necesito ayuda para lactar. Necesito un especialista para lactar. Yo no puedo hacerlo. Desde el parto inicia el poder. Necesitamos una mujer también que no tenga secuelas físicas. Yo le puse oxitocina, le inducí, en el trabajo de parto no la dejé caminar, tenía mucho dolor porque no podía caminar, y entonces tampoco le di de comer. ¿Cómo termina el parto esa mamá? Cansadísima, súper estresada, ¿sí? Y al final dice: no quiero dar pecho, estoy muy cansada, ¿sí? Porque ya tiene secuelas físicas. También necesita tener fuerzas para cuidar al bebé. Y necesitamos también un bebé que no esté estresado. ¿Cómo tenemos a una mamá que no esté estresada y a un bebé que no esté estresado, teniendo una mamá poderosa que dé a luz con todo su empoderamiento y que nazca un bebé que no esté estresado? Y entonces la lactancia fluye. ¿De acuerdo? Vamos a entender entonces qué es el parto humanizado. Lo vamos a entender de la siguiente manera. Vamos a ver las prácticas profesionales que dañan. Las prácticas profesionales, me refiero a los médicos, a las parteras, me refiero a todas aquellas que se dediquen a traer bebés al mundo en vez de enseñarle a mamá a traer bebés al mundo, porque en realidad no hay nada que enseñar, solamente es recuperar el concepto de que mamá puede.
Contra el parto humanizado. Una aclaración importante de todo esto que vamos a escuchar. Van a ser 21 puntos de lo que no se debe hacer en un parto. Pero eso no significa que sean prácticas malas. Ojo, las siguientes prácticas son técnicas que aplicadas correctamente han salvado miles de vidas. Es decir, no significa que lo que vamos a escuchar sea malo. El problema sí es que se ha utilizado indiscriminadamente. Ese es el problema que ha habido. Es decir, todo esto que vamos a ver existe por algo. Y gracias a los médicos que saben aplicarlo, se salvan vidas. El problema es que dijeron, a esta le funcionó, luego entonces se lo hacemos a todas las mamás que den a luz. Y eso fue donde se fue perdiendo el poder de la mujer. Uno, los enemas. Esto ustedes quizá ya no lo conozcan, ya no lo han escuchado mucho, ya está prácticamente erradicado de la cultura médica. Pero antes de que diera a luz una mujer, se le hacía un lavado anal para que estuviera limpia y no tuviera evacuaciones durante el parto que ensuciaran al bebé. Si el bebé nace por la vagina cerca del ano, es por una razón, porque así debe de ser. Esto se hacía, ya no, afortunadamente ya se erradicó. Prácticamente sí hay algunos hospitales todavía, pero son muy poquitos. Pero la segunda sí sigue en boga, el rasurado público. Muchas mujeres al llegar al hospital, lo primero que le dice la enfermera es rasúrate, ¿no? Rasúrate la área pública, porque el vello público va a ensuciarnos al bebé. Ojo, no es necesario. No es necesario. Si por moda, si por cuestiones personales a mí me gusta rasurarme, bueno, perfecto, qué bueno. Si yo siento que eso va a mantener más limpia mi zona, bien, perfecto, rasura. No va a pasar nada malo. Pero si yo no creo en el rasurado, no quiero o lo considero digno para mí, no se rasura. No es necesario, no afecta al bebé, no ensucia, no es algo malo. ¿De acuerdo? La tercera es sueros y catéteres. Esto sí, sigue en todos los hospitales. En la mayoría de los hospitales, sobre todo los públicos, cuando una mamá le dice, ya te voy a ingresar porque ya van a hacer tu bebé, lo primero que hacen es pasarnos a la sala para que le pongan su suero. ¿Ok? ¿Qué sucede con este suero? Uno, no es necesario. Porque imagínense en el tiempo de las cavernas, cuando miles de millones de seres humanos, mujeres, parían, ¿cómo se ponían el suero? No es necesario el suero. ¿De acuerdo? Y dos, observen a esa persona que está con su suero. ¿Dónde está el movimiento? No es lo mismo que yo no tenga nada y que pueda estarme moviendo para ayudar al parto a que ya esté con un suero. Por más que pueda seguir caminando, ya no es lo mismo. Tengo que estar vigilando el suero, mi movimiento se limita. Ya no puedo estar tomando mis posturas porque el suero se jala, porque se va a salir, porque empieza el sangradito, porque se aumenta el pegoteo. Entonces empezamos a limitar el movimiento. Recuerden que uno de los 5 puntos que necesitamos para un parto es movimiento de la mamá. Esto no es necesario. ¿Por qué se hacía? Porque los médicos dicen, ¿y si se complica? Bueno, ¿y si se deshidrata? ¿Y si de repente necesito meterla al quirófano? Sí, bueno, entonces desde que se embaraza pone el suelo. ¿Qué tal si en el embarazo le da diarrea? ¿Qué tal si en el embarazo le da apendicitis? Hacerlo de una vez. Y antes de que se embarace, porque no se lo ponemos a los bebés desde que nacen por si les pasa algo. Ojo, sí es importante, esto salva vidas, sí, pero no es para un parto que va natural y sin complicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, esto limita movimiento, no es necesario. Entonces, unos hospitales dijeron, bueno, sí es cierto, el suero perjudica, no me deja mover a mamá y no es necesario. No le voy a poner el suero, nada más le pongo el catéter. Cuando llegamos y nos van a poner un catéter, duele. Digo, a nadie nos gusta, así ponme tres, ¿no? O sea, esto duele. Y desde que me picaste, me pusiste estresado. Y ya ando con el catéter aquí, ya ando cuidándolo. Aunque no tenga el suero, de todas maneras ya me agrediste. De todas maneras ya me produciste un dolor, ¿sí? Me provocaste un dolor.
que me va a estar molestando durante todo el parto. Y luego de repente se me atora en la sábana, me jala y el dolor. Y eso me desconcentro, ¿de acuerdo? No lo necesitamos. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué lo hacen los médicos? Y si de repente necesitas suero, ya rápidamente se lo pongo y listo. Sí, volvemos a lo mismo que ya hemos explicado. No es necesario que el cambio de dolor. Insisto, a veces sí. Pero si no es necesario, esperemos a que sea necesario. 4. Restricción de alimentos o líquidos. Esto es bien importante. Una vez que ingresan al hospital, ya no pueden comer nada. ¿Ok? Y de preferencia algunos médicos les dicen, a ver, tienes 4 de dilatación, te voy a checar dentro de 3 horas, por favor ya no comas nada. Van dentro de 3 horas y sí, ya tienes tu dilatación completa, tienes 6 para que ingreses. Bueno, ya ingresas. Y todavía de 6 a 10 echaron 8 horas. Y 8 horas sin comer. 8 horas sin tomar agua. Y entonces, ¿qué pasa con mamá? ¿Qué pasa con eso? ¿Les puedo explicar? Sí. Ojo, las necesidades calóricas, o sea, la energía que necesita una mamá para un parto es la misma que necesita un atleta para un maratón. ¿Saben eso? Esto significa 2 cosas. 1, que mamá necesita comer y tomar agua. A ver, que se echen un maratón los doctores sin tomar agua y sin comer durante 10, 12, 14, 28 horas. Imagínense que al que va a un maratón y dice, ¿sabes qué? 2 días antes no tienes que comer nada ni tomar agua. Pues llega al maratón, empieza la carrera y se desmaya. A mamitas les pasa. ¿Por qué? Porque les hicieron guardar ayuno. Y porque con ese ayuno, de repente llegan 1 hora de trabajo de parto y dicen, doctor, ya no puedo, ya no puedo, ya no hay energía, ya no hay agua. Entonces no podemos restringirlo. 2, y esto va para las mamitas, no para los doctores. Parto es similar a un maratón. Significa que para todas aquellas mamitas que ya están embarazadas, ¿sí?, esperamos que hayan tenido buena condición física, que acostumbremos a hacer ejercicio, porque si no, para aquellas mamitas que no hacen ejercicio, les va a costar un poquito más de trabajo. ¿Ok? Y para nuestro siguiente bebé, vamos a empezar a entrenar ejercicio desde unos meses o años antes para tener mejor condición física. La mayoría de los hombres, ¿sí?, si tuviéramos un parto, no llegaríamos ni a uno de dilatación. ¿Por qué? Porque los hombres somos los más dados a estar así de flojos, ¿no? Control remoto, casi no hacemos ejercicio. Entonces la cantidad de energía que se necesita la tienen las mamás. Los hombres no la tenemos. Por algo la naturaleza es súper sabia, ¿no? Pero esto es importante. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos mucho ejercicio, empezamos a hacer ejercicio, nuestro cuerpo necesita, para producir energía, para movernos, para estar despiertos, para respirar, necesitamos energía. ¿De dónde sacamos esa energía? Del azúcar. Todo lo dulce que nosotros comamos. ¿Ok? Nosotros estamos comiendo, entonces tenemos la energía. Cuando nosotros hacemos mucho ejercicio, puede ser en un gimnasio, puede ser un maratón, puede ser un parto, lo que sea, si se acaba el azúcar, entonces el cuerpo va a ir por las grasas para producir la energía. Esa grasita que tenemos bien acumuladita, esa grasita es por la que va el cuerpo. Pero ojo, cuando el cuerpo utiliza el azúcar, queda como desecho dióxido de carbono. Nada más necesitamos exhalar y todo el desecho sale. Pero cuando utilizamos las grasas, queda ácido úrico. ¿Alguna vez hemos hecho mucho ejercicio en un gimnasio o alguna vez hemos hecho algún deporte y al día siguiente nos duelen las piernas, nos duelen los brazos? Es porque este desecho no puede salir por ningún lado, se almacena en el músculo. ¿Qué sucede con esto? Que si a mamita le quitamos el azúcar, el cuerpo va a ir por las grasas. Y si va por las grasas, va a empezar a formar ácido úrico. Y si empieza a formar ácido úrico, va a generar en los dos, o sea, en la mamá y en el bebé,
una situación que se llama acidosis. Y entonces la mamá va a empezar a respirar mal, se va a empezar a cansar, se va a empezar a deshidratar. Y entonces, ¿qué necesitan los músculos para poderse contraer bien? Oxígeno. Y en la acidosis no se puede utilizar el oxígeno. Y entonces, ¿qué pasa con el útero? Reduce su eficacia. Esas contracciones fuertes que necesita tener se empiezan a volver medias ineficaces, medias débiles, ya nada más duele, pero por la acumulación del ácido úrico, y ya no se está contrayendo bien, ¿sí? Es como el músculo que nos duele después del ejercicio, ya no se está contrayendo bien, hasta caminamos mal, ¿no? Porque ya no se contrae bien, solo duele. Eso es lo que pasa con el útero. Y entonces el doctor dice, ay, ya se cansó, ya no está teniendo buenas contracciones, mira cómo respira. Pues mira que le quitaste el azúcar, le dejaste sin alimentos y le dejaste sin agua. Y entonces tu respuesta inmediata fue una acidosis. ¿Y qué pasa con el bebé que nace con un APGAR bajo? El APGAR es una calificación que le da el pediatra al nacer tu bebé. Nace y de acuerdo a cómo respira de rápido, de acuerdo a su coloración de piel, de acuerdo a sus movimientos activos, le da una calificación. Es la calificación con la que nació. Y resulta que los bebés que nacen de mamitas que estuvieron en ayuno, pues nacen con más dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque ya tienen un poco de acidosis también el bebé. Recuerden que el bebé de qué se alimenta, de lo que se alimenta mamá, del oxígeno de mamá, del azúcar de mamá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No restringir los alimentos ni los líquidos. ¿Ok? La posibilidad, y volvemos a lo mismo, de que sea cesárea no lo justifica. Muchos médicos dicen, es que la dejé en ayuno por si se convertía en cesárea, así ya no tengo que esperarme a que cumpla 8 horas de ayuno para poder anestesiarla. Volvemos a lo mismo, entonces a todas déjalas sin comer, pero no te extrañes de que al final casi todas terminen en cesárea. ¿Por qué? Porque después de varias horas de trabajo de parto se cansaron. Y entonces el médico dice, ¿ves qué bueno que la dejé sin comer? Terminó en cesárea. No, terminó en cesárea porque la dejaste sin comer. ¿De acuerdo? No en todos los casos, pero en muchos casos. ¿Ok? Entonces nos vamos con la quinta, que es la limitación de movilidad. Ya lo habíamos comentado. Una mamita que la tenemos acostada todo el tiempo en el trabajo de parto, ¿sí? No le dejamos moverse. Es una de las formas que el Seguro Social trabaja y algunas otras instituciones, no por culpa de los médicos o de las enfermeras, sino simplemente porque no hay capacidad, ¿sí? Tenemos a 20 enfermeras trabajando con muchas de las mamitas, pero tenemos otras 40 mamitas esperando turno y tenemos solo 5 camas. Entonces no es por culpa de los médicos o de las enfermeras o de las instituciones en sí, sino las circunstancias. La situación es que mamá ingresa y la ponemos en una cama, así lo han visto, ¿no? Y tenemos 5 camas y las 5 mamás ahí. ¿Y qué pasa si mamá se mueve o si mamá trata de bajarse de la cama porque el dolor trata de moverse? La regaña. No te puedes bajar, no te puedes mover, no puedes caminar. Entonces mamá está acostada y resulta que la posición supina, o sea, mamita acostada boca arriba, es la más dolorosa. Y entonces las enfermeras dicen, pero es que deja de quejarte del dolor, es que estoy en la posición que más duele el trabajo de parto, acostada boca abajo, y además me pusiste un suero. ¿Cómo me muevo? ¿Y cómo le ayudo a mi bebé a meterse? No puedo. No sé si ustedes han visto las modalidades de trabajo de parto en movimiento, donde incluso ya se está bailando, ¿no? Está el esposo, obviamente con la mujer en el embarazo, bueno. ¿Y qué es lo que hace el esposo? Ponerse a bailar con la mujer. Y esto ayuda a que el bebito se vaya acomodando en la carnita. ¿De acuerdo? Parto en movimiento es importante. Sexta, oxitocina para la inducción. La oxitocina es la hormona normal del organismo que sirve para que el útero empiece a contraerse. ¿Okay? La necesitamos para que el parto pueda llevarse a cabo. Pero el cuerpo tiene lo que necesita de oxitocina. ¿Qué es lo que hacen los médicos? Es que, mira, si yo te dejo con oxitocina que tiene tu cuerpo, nos va a llevar 9 horas. Pero si yo te pongo la oxitocina en dosis más alta por el suerito, eso se llama inducción, hago que en vez de 9 horas sean 2 horas.
Y entonces el doctor está feliz porque dice, no, pues de 9 horas ahí estar esperando a 2 horas, pues mejor las 2 horas. Con los efectos colaterales que esto puede traer. Ojo, porque el punto está en que a veces mamita está de acuerdo y lo prefiere. ¿Por qué? Porque ya tiene miedo al dolor. ¿Por qué? Porque ya se cansó. ¿Por qué? Porque le dijeron que tardaba mucho. ¿Por qué? Porque ya se desesperó y no sabía que era un trabajo muy prolongado de mucho tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aceptan. A veces la mamita misma lo dice. La mamita misma nos pide, ¿me puedes hacer más rápido? Por favor. Ya, me cansé. Y entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a hacer que la contracción del útero sea mucho más fuerte de lo normal. Se empieza a contraer con mucho más violencia.